Este ejemplo de problema de equilibrio plantea lo siguiente. En la viga de la siguiente figura determine, inciso A, la fuerza que equilibra el sistema, inciso B, el punto donde debe colocar el apoyo para equilibrar el sistema y realice el diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos esta viga, la cual tiene colgado en los extremos dos pesos, uno de 300 newtons, uno de 50, y queremos determinar cuánto es la fuerza que se requiere para equilibrar este sistema o esta viga. Además, bueno, también queremos determinar a qué distancia voy a colocarla con respecto a uno de sus extremos. Lo primero que haremos será representar las fuerzas que intervienen en este sistema de vectores en equilibrio. Lo voy a representar mediante un diagrama de fuerzas, donde voy a señalar o voy a indicar que los pesos o las cargas actúan hacia abajo y la fuerza equilibrante actúa hacia arriba. Una vez identificado esto, iniciaremos calculando el valor de la fuerza que equilibra este sistema. Y para eso, bueno, desarrollaremos la primera condición de equilibrio, que dice que la suma de las fuerzas es igual a 0. La suma de las fuerzas es igual a 0. Esto es, si sumamos la fuerza equilibrante más la carga 1 más la carga 2, la suma de estas fuerzas me va a dar igual a 0 porque se encuentran en equilibrio. Vamos a sustituir los valores. Vamos a identificar, bueno, nuestra incógnita, que es el soporte, el valor de la fuerza equilibrante, más el valor de la carga 1, que en este caso, si observamos, está apuntando hacia abajo, y si apunta hacia abajo, tiene un valor negativo, por lo que escribiremos menos 300 newton, más el valor de la carga 2, que si observamos también apunta hacia abajo y también tendrá un valor negativo, menos 50 newtons. La suma de las fuerzas me va a dar igual a 0. Desarrollamos nuestra ecuación, más por menos menos, 300 newtons, más por menos menos, 50 newton, y la suma de las fuerzas es igual a 0. Sumamos estos dos valores, S menos 350 newtons es igual a 0. Despejamos para encontrar la incógnita, que es el valor de la fuerza equilibrante. Si tengo restando 350, lo voy a despejar sumando. El valor de la fuerza equilibrante o del soporte es de 350 newtons. Una vez identificada la respuesta del inciso A, el valor de la fuerza equilibrante, ahora vamos a encontrar la distancia a la cual debo de colocar el soporte. ¿A qué distancia? Y bueno, para esto voy a desarrollar la segunda condición de equilibrio, que dice que la suma de los momentos de torsión o de rotación es igual a 0. Y vamos a hacer el planteamiento. La suma de los momentos es igual a 0. Los momentos, en este caso, del soporte, el momento de la carga 1 y el momento que genera la carga 2. La suma de estos momentos es igual a 0. ¿Cómo vamos a determinar los momentos? Bueno, los momentos se obtienen multiplicando la fuerza por la distancia o el brazo de palanca con respecto al eje de rotación. En este caso tenemos que elegir
un eje de rotación que vamos a considerar nosotros el extremo izquierdo de nuestra viga. Este lo consideraremos nuestro eje. Enseguida, bueno, vamos a identificar cuáles son los momentos de cada una de las fuerzas. El soporte, que tiene un valor de 350 newton, lo voy a multiplicar por la distancia que hay entre el punto donde se aplica la fuerza equilibrante hacia el eje de rotación, que en este caso será mi incógnita, y lo representaré con la letra D. Enseguida voy a identificar el signo que le voy a dar de acuerdo a la rotación. En este caso, el soporte o la fuerza equilibrante genera una rotación que es en contra de las manecillas del reloj, y si es en contra le voy a asignar un signo positivo. Una vez hecho esto, ahora vamos a determinar el momento de la carga 1, y para eso, bueno, tengo que identificar el valor de la carga 1, que son 300 newtons por la distancia o el brazo de palanca que se ejerce sobre el eje de rotación, que en este caso, bueno, la carga 1 se aplica sobre el eje de rotación y por lo tanto su brazo de palanca es 0. Enseguida vamos a calcular el momento de rotación o de torsión de la carga 2, que en este caso el valor de la carga 2 es de 50 newton por la distancia que hay de el lugar donde se encuentra la carga 2 hasta el eje de rotación, que son 4 metros. Y vamos a ver qué signo le asignaremos de acuerdo a la rotación que puede generar o que está generando sobre el eje de rotación, la carga 2, que en este caso, bueno, la rotación que genera o la dirección de la rotación que genera, si observamos, es a favor de las manecillas del reloj con respecto a este eje de rotación, y si es a favor de las manecillas del reloj, pues entonces le asignaremos un signo negativo, menos. La suma de los momentos, de acuerdo a la segunda condición de equilibrio, es igual a 0. Haremos las operaciones indicadas aquí. 350 newton por D, pues lo representamos como 350 newton por distancia. Aquí multiplicamos 300 por 0, pues me va a dar igual a 0. Y aquí más por menos, menos 50 por 4, 200 newton por metro. La suma de estos momentos es igual a 0. Desarrollamos esta ecuación. Vamos a despejar 200 que está restando, lo voy a despejar sumando para poder ir desarrollando esta ecuación y obtener la incógnita que es la distancia. En este caso el 200 que está restando lo voy a despejar sumando y quedará mi ecuación 350 newton por la distancia es igual a 200 newton por metro. Enseguida vamos a despejar 350 newton que está multiplicando la distancia, lo vamos a despejar dividiendo y quedará distancia es igual a 200 newton por metro sobre 350 newton. Y bueno, ahora lo que haremos será cancelar las unidades newton y procederemos a hacer esta división. En
Entonces, la distancia va a ser igual a dividir 200 entre 350 y será 0.5714 0.5714 metros. Y esta es la distancia que corresponde al punto que vamos a colocar nuestra fuerza equilibrante con respecto a el extremo izquierdo. Y con esto respondemos las dos preguntas que se hacen en este problema.